Hermanos y hermanas, para iniciar nuestro devocional, vamos a acudir a nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, a pedir su intercesión. Número 62 de nuestro himnario Cantos Espirituales. 62. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar. Tú solo la fuerza le puedes prestar. Oh Cristo, ya quiero llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir al alma que huyendo del mal tentador se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, ya quiero tus huellas seguir y gracia constante de ti recibir. Hallar en mis noches contigo la luz y alivio a mis penas al pie de la cruz. Amén. Amén. Vamos a pedir la bendición de nuestro Padre. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llegamos ante tu santa presencia para pedir tu auxilio, pedir tu bendición, cualesquiera que sea la situación que estemos atravesando. Padre, vamos a acudir a tu palabra, a tu santo consejo, y pedimos, Padre, que al finalizar este pequeño devocional, que al terminarla podamos sentir tu poder, tu bendición, tu fortaleza y tu consuelo. Te damos gracias por todas tus bendiciones y pedimos tu ayuda y tu auxilio en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Elías recibe de Jehová el mandato de presentarse ante el rey Acab. El rey Acab había buscado incansablemente al profeta Elías sin éxito alguno. Primero de Reyes, capítulo 18. El versículo 10, en palabras de Abdías, dice: Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino, a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Incansablemente había buscado al profeta y no lo había encontrado. Ahora, sorpresivamente, es avisado por su mayordomo Abdías de que Elías estaba ahí. El rey viene al encuentro de Elías y lo primero que le dice a aquel hombre a quien incansablemente busca es: ¿eres tú el que turbas a Israel?
Estamos en Primero de Reyes 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab enfrentaba una gran crisis en su gobierno, en la nación y en su persona. Había una crisis material. Había sequía, hambre, pobreza, sed. Había una crisis por el gobierno. Había una crisis en el reino. No había implementos. Es como no había implementos para el transporte. Es como decir que en nuestra sociedad actual faltara el petróleo, faltara la electricidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la similitud? Porque regresando a esos tiempos, ahí en Primero de Reyes, en el capítulo 18, vemos lo que pasa ahí, en el reino de Israel. Leamos el versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Versículos 5 y 6. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por el otro. Era tal la crisis que el rey tuvo que actuar personalmente junto con su mayordomo de mayor confianza. ¿Por qué era tan importante la vida de los caballos y las mulas? Porque representaban el medio de transporte y el medio de carga para ese reino en crisis. Había también una crisis emocional. Había confusión. Había turbación. Miedo. Miedo a la muerte. Un panorama incierto ante aquella gran sequía. También en el aspecto espiritual, la nación estaba sumida en una idolatría de lo más nefasto. Primero de Reyes 16, 29 al 34. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reinos antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo,
Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Crisis emocional, confusión, turbación, incertidumbre, miedo a la muerte, crisis espiritual, idolatría, lejos del Dios verdadero. Acab admite que en Israel hay turbación, hay confusión, aparte de la crisis económica que atravesaba. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál era la causa de aquella situación tan deprimente? Acab, ciego totalmente, concluye que la responsabilidad es de Elías y por ende la responsabilidad es de Dios. Santiago nos hace una pregunta y nos da la respuesta. Es casi similar la situación que atraviesa Acab. Santiago hace una pregunta ahí en la carta. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículos 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras? En el transcurso de la historia, las guerras se han sucedido intermitentemente, causando muerte, causando desigualdad social, causando el hambre, causando confusión, causando miedo, un sinfín de consecuencias. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta es: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En uno de los postulados de la Organización de las Naciones Unidas hay una declaración que dice: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde hay que erigir los baluartes de la paz. Del hombre mismo, de la falta de control en el hombre mismo es de donde surgen las guerras y las enemistades. Sigue diciendo el versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este versículo 4 es precisamente lo que describe la condición de Acab. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y es que la respuesta estaba en él mismo. La razón estaba en él mismo. Alma adúltera. Una amistad con el mundo. Se había hecho amigo del mundo. Se había constituido en enemigo de Dios.
La respuesta de Elías es exactamente lo que dice Santiago. En 1 de Reyes 18:18. Leamos el 17 nuevamente. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Es exactamente la misma respuesta de Santiago. Oh almas adúlteras, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En breve, hagamos un análisis del mal de Acab. Primero, tomó el camino de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Que más tarde fue tomado como ejemplo para Acab. En 1 de Reyes 16. 1 de Reyes 16. Encontramos nosotros una historia acerca de Acab. Tomó el camino de Jeroboam. Dice aquí en el versículo 31. Al hablar de Acab dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Jeroboam. Vayamos a 1 de Reyes capítulo 12. Leamos los versículos 26 al 28. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Jeroboam quiso retener el poder en Israel, no permitiendo que la nación de Israel subiera a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová. Y con tal de retener el poder político, hace becerros de oro y los presenta como los dioses de Israel. Acab tomó el camino de Jeroboam. Sigue diciendo la palabra de Dios acerca de Acab en el capítulo 16. Capítulo 16. Leamos otra vez el versículo 31.
la segunda parte, dice, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Contrajo nupcias con Jezabel, siendo Jezabel sacerdotisa de Baal. Así lo dice la historia. En tercer lugar, en el mismo 31 dice, fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Siendo Jezabel sacerdotisa de Baal, Acab levantó y adoró a Baal y a Acera. Participó en el sacrificio de sus hijos para reedificar Jericó. Versículo 34. Lo acabamos de leer hace unos momentos. Toda esta situación había provocado que Israel estuviera en turbación, estuviera en problemas, en confusión. Había una falta de liderazgo en Acab. Y esta falta de liderazgo es notorio desde su encuentro con Elías. ¿Eres tú el que turba a Israel? No había en él alguna respuesta. Estaba confundido. Durante la prueba de los sacerdotes de Baal ante Elías, Acab solamente funge como un espectador más. Cuando llueve una vez más, no hay ninguna intervención de parte de Acab, no hay alguna reacción, no da señales de convicción, de decisión y de humildad a Dios. Acató lo más fácil a la orden de Elías. Observemos su actitud. La actitud de un rey ante el profeta Elías. Después de que Elías demostrara que Jehová es el Dios único y verdadero de Israel, dice así en el capítulo 18, versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Acab? Acab solamente observaba los acontecimientos. Después observamos en el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Y qué hizo Acab? Subió a comer. Dice el 41, Acab subió a comer y a beber. No hay respuestas. No hay reacción en él. Lo más fácil, sube, come y bebe. Y exactamente lo que hace
Acab acatando las indicaciones del profeta. Claro, no estamos hablando de que acatando en realidad lo que Dios quiere para sí, sino lo más fácil, comer y beber. De regreso a palacio, se concretó a dar un reporte a Jezabel, cual siervo fiel a su ama. Pero sigamos leyendo en el versículo 43, antes del reporte. Sigue hablando acerca de Elías. En el versículo 42 dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió al monte, a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Totalmente inactivo, yendo en su carro, regresando a palacio. Cuando llega al palacio, capítulo 19, versículo 1, vean lo que dice. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Dio el reporte a Jezabel como un siervo fiel a su ama de lo que él había visto, siendo un espectador solamente. Podemos entonces entender con cuánta razón no sabía de dónde venía la causa del problema de él, ni la causa del problema en su reino, ni por qué Israel estaba turbada de aquella crisis. Causas, parece ser que las ignoraba. Vemos esta actitud todavía más. ¿Qué hace ante la provocación del rey de Siria? Ya había llovido. Ahora, ¿qué pasa? Sigamos viendo la actitud de este rey. Primero de Reyes 20, 1 al 4. Primero de Reyes 20, 1 al 4. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad: Tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Así era este hombre. Otra vez, era un rey, pero no tomaba decisiones.
lo que venía de fuera, lo aceptaba tal como era. Estaba totalmente confundido. Podemos decir que no sabía ni quién era. Se concretaba a comer, a beber y a correr en su carro. Una actitud más de él. Primero de Reyes 21. Primero de Reyes 21, 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. Una vez más encontramos aquí la personalidad de este hombre, considerado rey de Israel. Ante la negativa de Nabot, se puso triste, se enojó, se acostó, ocultó el rostro, no comió. Por otro lado, permite que Jezabel, una vez más, lo resolviera todo. Jezabel, enemiga de Jehová, adoradora de Baal y de Acera, perseguidora de los profetas, aquella que había amenazado a Elías, ella tenía el control de todo. Leamos los versículos 5 al 16, dice así: vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Fíjense, un espíritu decaído. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña y por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Noten, escribe cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, que es para dar autorización a las cartas, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacádlo y apedreadlo para que muera. ¿Cómo es que esta mujer conocía las leyes de Dios? Y dice el versículo 11:
y lo de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ahora entendemos la pregunta: ¿eres tú el que turba a Israel? Hay una similitud muy simple. Muchas veces la persona está tan turbada. Muchas veces la persona no se conoce ni a mismo, ni a él mismo. No sabe quién es. Por muchos problemas emocionales, anda buscando las llaves, buscando y enojándose, cuando las llaves las trae en su mano. Causas de la turbación del hombre. ¿De dónde viene la turbación? ¿De dónde viene la confusión del hombre? La falta de visión. ¿De dónde viene? La respuesta la encontramos en Proverbios. Proverbios, en el capítulo 1. Proverbios 1. Dice así, vamos a leer solamente los versículos 4 y 7. Dice así, el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Sí? Para dar sagacidad, para ser sagaces. Para ser sagaz al simple. Y para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice ahí el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el respeto a Dios. Es el temor a Jehová, que no la hubo en Acab. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese fue el comienzo de la debacle de Acab. Dejar a Dios. Dejar a Dios e ignorar sus mandamientos. Oficializó Acab la idolatría con Jezabel, símbolo permanente de idolatría. Consintió totalmente que Jezabel manejara lo espiritual en Israel, manejara las decisiones personales del rey, las decisiones del reino. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo llama fuerte la atención.
a la iglesia, ahí en Apocalipsis capítulo 2. Encontramos ahí, en los versículos 18 al 23, las palabras de Jesucristo, que dice a la congregación, a la iglesia en Tiatira, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Fíjense, hermanos, cómo se identifica el que emite la carta, cómo se identifica Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que todo lo ve, el que penetra hasta lo más profundo de la persona, el que descubre el interior de la persona. Y dice, y pies semejantes al bronce bruñido, pies semejantes al bronce bruñido, pie firme, bien plantados, una decisión, la decisión de Cristo, firme, su mandato es firme. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Os daré a cada uno según vuestras obras. Entendemos ahí lo que hay en Acab y a su pregunta, ¿eres tú el que turbas a Israel? Oficializando la idolatría con Jezabel. Todavía la sombra o la presencia de Jezabel perdura cuando hay falta de dirección de Dios, falta de darle la soberanía a Cristo, falta de aplicar sus mandamientos en nuestra persona y en la iglesia. Acab tenía falta de juicio. Cuán diferente había actuado en sus principios el rey Salomón. Cuando fue constituido rey, vean ustedes lo que hizo en Primero de Reyes capítulo 3. Primero de Reyes capítulo 3, versículo 7. Versículo 7 al 9. Habla con Dios y le dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Esto es lo que el rey Salomón había dicho, y eso es lo que cada uno de nosotros debe decir. Dame, Dios mío, tú me has puesto como rey. Sí, porque somos reyes y sacerdotes. Yo estoy empezando, yo soy joven. Dirígeme cómo entrar y salir.
tenemos muchos hermanos e incluso personas que no conocen de la ley de Dios. Roguémosle a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para dar dirección a este pueblo, para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para poder dirigir a un pueblo tan grande. Petición que debe hacer un cristiano. La había hecho Salomón, pero no lo había hecho Acab. Acab, como varón, no había ejercido el liderazgo, ni en el reino, porque Jezabel se tomaba o le habían dejado las responsabilidades, se tomaba las atribuciones del rey. Tampoco tenía liderazgo en su casa. Efesios capítulo 5. Dice de esta manera en el versículo 21 al 23. Primero, someteos unos a otros en el temor de Dios. En este versículo 21 abarca a esposo, esposa, hijos, padres, siervos, amos. Sí, porque desde aquí empieza. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, para las interrelaciones humanas. Llámese matrimonio, llámese familia, llámese actividad social, actividad laboral. Tiene que haber una sumisión de los unos a los otros en el temor de Dios, en el respeto a Dios. Temor significa respeto profundo a Dios. En el aspecto de pareja, en el matrimonio, dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Eres tú el que turbas a Israel? La razón de la pregunta de Acab es que él no sabía ni quién era, ni como varón, ni como marido, ni como rey. Estaba totalmente confundido por estar lejos de Dios. Hermanos, la causa de la turbación de acá puede reflejar muchas situaciones espirituales en el cristiano. Cuando vienen los problemas, cuando vienen situaciones difíciles, ¿cómo reaccionamos ante estas situaciones? Turbación, que significa miedo, dudas, incertidumbre, miedo a la muerte. ¿Qué voy a hacer? Es el sentido de la turbación. Pero tenemos que reaccionar, hermanos. Reflejémonos en esta situación de Acab. Decía el apóstol Pablo que las cosas que sucedieron antes se escribieron como ejemplos para nosotros, para que en estos ejemplos negativos no andemos en ellas. En primer lugar, solamente voy a citar un texto, pero
Pero Apocalipsis cita varias veces de que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, 5 y 6. Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de los pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí, somos reyes y sacerdotes. Tenemos que tomar nuestro papel, nuestra función de reyes y nuestra función de sacerdotes. Reyes, en el sentido de dar juicio, de discernir entre lo bueno y lo malo y enseñárselo a la sociedad. En el sentido de servir a Dios, adorándole y glorificándole, porque hemos sido libertados de la opresión satánica. Sí, libertados de la opresión satánica. Allá en Apocalipsis capítulo 20 encontramos en simbología la limitación del poder satánico. Dice en el versículo 1 al versículo 3: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí encontramos la limitación del poder satánico. E inmediatamente después de esto, ¿qué pasa? Dice el versículo 4, y vi tronos. Sí, y vi tronos. ¿Y quiénes se sientan? ¿Quiénes se sientan en los tronos? La respuesta lo dice ahí mismo. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Sí, los que recibieron la facultad, la autorización para juzgar. ¿Y quién es el que recibe la facultad, la autorización para juzgar? El que se sienta en el trono. ¿Y cómo se llama el que se sienta en el trono? Rey. Se llama rey. Pero no era solamente un rey, sino que dice, y vi tronos. Quiere decir que son varios reyes. Y dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hermanos y hermanas, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Por favor, no abandone este texto, porque de inmediato regresamos ahí. Pero lea, por favor, Colosenses capítulo 2. Lea Colosenses capítulo 2. Y dice en los versículos, el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué? Resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el bautismo fuimos resucitados. Vaya a Colosenses capítulo 2. Repito, Efesios, disculpe. Vaya a Efesios capítulo 2, versículos 4 al versículo 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos ¿qué? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar. Sentar quiere decir recibir autoridad
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí. Recibir autoridad. Y regresemos a Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En el bautismo, donde uno recibe autoridad. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Lee los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Esta es qué? La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, el que no esté inscrito en el libro de la vida va a participar de la muerte segunda. Repito otra vez el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, el que ha resucitado juntamente con Cristo en el bautismo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, es decir, el lago de fuego, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con él, es decir, serán reyes por 1000 años. Pero estos 1000 años no son literales. Son 1000 años simbólicos, ilustrando la larga paciencia de Dios de acuerdo a la declaración del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3. Segunda carta, capítulo 3. Donde dice en el versículo 8 en adelante: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La larga paciencia de Dios, simbolizada en 1000 años. Sin embargo, dice el versículo 10, las primeras palabras: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Todo esto, hermanos, lo leemos para que veamos nosotros, para no perder el sentido de la vida, no perder la realidad que nos rodea, no perder la realidad que nos sucede en lo interno, en el aspecto personal, físico, emocional, espiritual, la condición del cuerpo, de nuestro cuerpo, la condición de nuestra alma, la condición de nuestro espíritu. ¿Eres tú el que turba a Israel? La respuesta de Elías: no, eres tú. La causa de la turbación eres tú, está en ti. Hermanos, pero qué maravilloso el hecho de que Cristo Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. Hermanos, no sigamos el camino de acá, para no estar en las condiciones de Él. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. La condición cristiana. Velad. Velad. Siendo conscientes de la realidad que nos rodea. Estar vigilantes. Estad firmes en la fe, sin dubitar, sin titubear. Mantenernos firmes en la realidad espiritual en que estamos. Luego la expresión: portaos varonilmente. Portaos varonilmente.
una decisión, un liderazgo pleno, recibido de Cristo Jesús. Portaos varonilmente, no como un timorato Acab, que nunca decidió, nunca tomó una determinación, nunca estuvo seguro de sí mismo y no sabía lo que sucedía a su alrededor. Y después de esto, portaos varonilmente y luego esforzaos. Continuar hacia adelante. ¿Y de qué manera? ¿Cómo lograr evadir la turbación? En palabras de Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, un texto tan conocido, pero aplicado a este contexto del que estamos hablando. Lo primero que dice el Señor Jesucristo es: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. La solución es: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Que sepamos a dónde vamos. Sepamos nuestra realidad. Sepamos nuestra condición. Sepamos este tiempo de preparación en esta vida cristiana. Y dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La respuesta de Jesús dice: yo soy el camino. Sí, hermanos. Jesús es nuestro camino. Él nos da las indicaciones, la verdad, la información verdadera, la dirección verdadera nos la da el Señor Jesucristo. Y yo soy la vida. Sí. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. No podremos llegar al cielo si no ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra vida bajo la mano de Dios. Pero llegando a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo les insto en esta hora que ¿qué es lo que nos puede dirigir a Dios a través de Cristo Jesús? La respuesta es contemplar el gran amor de Dios a través de Cristo Jesús y cómo Cristo Jesús nos ha dado de su Espíritu Santo. Contemplemos el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros, que nos mueva hacia el amor a Él, para que de esta manera depositamos nuestra vida en Cristo Jesús. Concluyo con segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan ¿qué? Para aquel que murió y resucitó por ellos, para vivir en Cristo Jesús. Como dijera en otra parte el apóstol Pablo: ya no vivo yo más en mí, mas Cristo vive en mí. Solamente así dejaremos de lado la turbación, la duda en nuestra vida, nuestro papel
en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Y saber que somos reyes y sacerdotes. Y entonces la turbación se alejará. Las dudas se disiparán. Habrá un horizonte pleno de esperanza, claro. Y podremos entonces avanzar firmemente hacia el futuro, hacia las mansiones celestiales. Número 204. Si creyere, puede a él venir. Todos tenemos la oportunidad de llegar ante Dios. Todos tenemos la oportunidad porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Oh, qué gozo yo siento en mi corazón, no hay más oscuridad. En Jesús se halla gran bendición, borró ya mi maldad. Si creyere, puede a él venir, puede a él venir, sí puede a él venir. Si creyere, puede a él venir, Jesucristo salvará. Alabado es Cristo el Redentor, su gloria desciende aquí. Alabado las culpas del pecador, su sangre carmesí. Si creyere, puede a él venir, puede a él venir, sí puede a él venir. Si creyere, puede a él venir, Jesucristo salvará. Qué merced, qué amor el Señor mostró, muriendo en dura cruz. Y las puertas abrió el buen Redentor, al cielo eterna luz. Si creyere, puede a él venir, puede a él venir, sí puede a él venir. Si creyere, puede a él venir, Jesucristo salvará. Amén. Vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial nuestras acciones de gracias y también pedir su ayuda en cualesquiera situación que se encuentren nuestros hermanos o nosotros mismos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu palabra, por tu santo consejo, para poder superar miedos, incertidumbres, dudas, ofuscación. Padre, gracias por darnos el gran privilegio de ser reyes y sacerdotes. Padre nuestro, en esta tarde llegamos ante tu presencia para poner en tus manos nuestras acciones de gracias por tu providencia, por tus bendiciones, tanto materiales como espirituales. La familia González así lo hace porque ha sido propicio con nosotros en todos los aspectos. La hermana Hormisdas da gracias por su salud. Pide también que le sigas proveyendo de ello. Nuestras hermanas Idelisa y Lilia Velázquez también dan gracias a ti porque has sido propicia con ellos en todas sus necesidades. Ellas también dan gracias por Tania Martínez, por tus bendiciones sobre ella y por la familia Pérez Gudiño. También la familia Mijares te da gracias por tus bendiciones. Nuestra hermana Lucía sigue agradeciéndote por la recuperación de Raquel. Nuestro hermano Tomás Villegas da gracias porque tú le bendices y le cuidas. Nuestra hermana Victoria González da gracias
por su familia que lo has mantenido con bien. Padre, te damos muchas gracias por tus bendiciones a nuestros hermanos, a donde quiera que hemos llamado y nos manifiestan que tú les has bendecido, tanto aquí en la ciudad de Austin como en otros lugares con que hemos platicado nuestros hermanos, todos están bien. Y gracias, Padre, por tus bendiciones. Seguimos rogando por las misiones, por los trabajos llevados a cabo por nuestro hermano José Mellado allá en Dos Hermanas, adjunto a Sevilla, España. Rogamos por el trabajo que lleva a cabo Miguel Perdomo allá en Chipiona de Cádiz, a España. Por las actividades misioneras de nuestro hermano Carlos Julio Zuluaga allá en el Valle de Cauca. Por nuestros hermanos José y Abraham Cabello en el Valle de Texas, por la familia Yegros allá en Asunción, Paraguay, y por todos los demás misioneros que llevan tu palabra y se esfuerzan en seguir sembrando el Evangelio en las personas inconversas y fortalecimiento a los conversos. Bendícelos, Padre. Rogamos también salud para los enfermos. Específicamente rogamos por Aranzazú y José Luis Pérez, por Virginia y Luis Mijares, por Hormizas de Nova, por Emilio Sánchez, padre de nuestra hermana Lucía, que está golpeado, está herido de una caída. Y pedimos por la salud de todos los hermanos que han pedido las peticiones. Allá nuestros hermanos de Santiago de Chile, los hermanos de Chillán, Chile, que han pedido que imploremos a ti por su salud. Así lo estamos haciendo en esta tarde. Rogamos también, Padre Dios, por el desarrollo espiritual de nuestros hermanos romistas, de nuestras hermanas Ilalisa y Lila Velázquez, de Lucía Sánchez, de Tomás Villegas y de todos nuestros hermanos. Todos necesitamos de esa fortaleza para continuar adelante. Ayúdanos, Padre. Bendícenos. Finalmente ponemos en tus manos las necesidades varias de hermanos que así lo han expresado, la familia González. Pedimos que nos sigas proveyendo de tu protección, del sustento diario, tanto nosotros dos como nuestros hijos. La petición de nuestra hermana Hormiza de Nova es por ella y por su familia, la familia de Nova Núñez. También seguimos pidiendo por la protección para nuestra hermana Lucía Sánchez, nuestro hermano Tomás Villegas, por la familia Jaramillo, que tienen que salir de casa para ir a trabajar. Rogamos también por Miguel Hernández. Tienen que salir de casa para trabajar y tener contacto con otras gentes, que los cuides del contagio que predomina en estos días por la pandemia. Padre, también pedimos por Israel Silva, que también sale a trabajar y también tiene que tener contacto con personas. Protégele del contagio. Y no solamente por los que hemos mencionado, sino por toda nuestra congregación y por la iglesia en general. Porque esta pandemia se está contaminando a todo el mundo. A todos nuestros hermanos, protégeles. Si ya están contagiados, que tú les des la sanidad, y los que no, que los libres de ello, Padre nuestro. Así, nuestro Padre, pedimos por cada uno de nosotros, por nuestra congregación y por todos nuestros hermanos en Latinoamérica y en España, y por todos los creyentes en
en todo el mundo. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias. Todo en nombre de tu Santo Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Amén.